Un saludo. Hoy estoy muy contento porque voy a hacer una receta que es muy típica del mundo judío. Es una receta de pan, un pan muy simbólico y además muy rico. Se llama la jalá judía. La jalá judía es un pan tremendamente simbólico para el pueblo judío porque es el pan que se toma en el Sabbat, el sábado, como festivo. Es uno de los 613 mitzvot, de los preceptos que hay que hacer, que tiene que hacer un judío religioso, y uno de los preceptos es hornear jalá, es decir, hornear este pan. Jalá significa trozo, es un trozo de masa, y ese trozo de masa era el que se le daba a los sacerdotes del templo y ellos lo quemaban en la pira del templo. Y era una ofrenda que se le hacía a Dios. Ha quedado eso, cuando se hace jalá se coge un trocito, es decir, un trocito de esa jalá, y luego se quema a la hora de hornearlo, se quema en el fuego de la hornilla como ofrenda. A la misma vez, cuando se hace la jalá, se recitan una serie de oraciones que, bueno, nosotros no las vamos a hacer porque esto no es una receta ritual religiosa, sino es una receta sin más gastronómica. Hay que decir que la jalá es un pan que no sabemos si se hacía en Sefarat en la Edad Media. ¿Por qué? Porque en Sefarat no tenemos constancia de ningún acta inquisitorial, en ningún tipo de acta que se hiciera de la interrogatoria de la Inquisición en el que se dijese que existía un pan del Sabbat. No solo este pan jalá, sino ningún otro pan en el Sabbat. Con lo cual entendemos que un pan tan característico, que es un pan dulce porque se hace con miel, enriquecido de huevos, que un pan dulce y además trenzado, es raro que no se hubiese hecho mención en él, en estas actas inquisitoriales. Hablando con uno de los grandes investigadores de la tradición judía y de los investigadores de la Inquisición y de Cristo judío, David Gilliff, llegábamos a la conclusión que realmente no debió de existir ningún tipo de pan. Por eso hay algunos escritos, algunas fudalas, que son libros musulmanes, almohades del siglo XII, en el que se menciona el pan del Sabbat, se menciona algo parecido, la torta del Sabbat, pero que esta era simplemente una masa enriquecida de pan, enriquecida con huevos, con huevo duro, con carne picada, con albóndiga, es decir, era algo diferente. O sea, que sí había algo, debía de haber algún tipo de comida característica del Sabbat, pero desde luego a nosotros no nos ha llegado. Por eso el pan que voy a hacer es un pan de tradición sefardí actualmente, sí, porque después del Imperio Otomano y después en la dispersión de los judíos sefarditas, pues tomaron este pan como característico. Hay otras creencias, otros investigadores que dicen que este pan era el pan de los pueblos del norte de Europa, los pueblos judíos del norte de Europa. Sin embargo, también hay constancia de este pan actualmente en las panerías actualmente de Porriño, de Pontevedra y de Belmonte en Asturias, que están haciendo un pan exactamente igual que la jalá, es un pan dulce, un pan trenzado, y es un pan que regalan en la época de Pascua, lo regalan los padrinos a los ahijados. Así que, bueno, sin más historia, voy a hacerla, voy a trenzarla, porque ya he hecho la masa. La masa, los ingredientes los voy a poner ahora, pero de todas formas os lo digo, para que vayáis tomando nota. Para una jalá, normalmente se hacen 2 jalás. Esto tiene una traducción religiosa, porque era como la doble ración de maná que mandaba Dios al pueblo de Israel los viernes, para que lo tomaran en el Sabbat, es decir, tiene todo este pan tiene mucha tradición, ¿vale? Bueno, pero para 2 jalás, que vienen a ser unos 1.700 gramos, es decir, unos 700 de harina, ¿vale? Que es lo que se suelen hacer 2 jalás. Nosotros vamos a hacer justo la mitad, ¿vale? 370 gramos de harina de fuerza, agua, 150 gramos de agua, 30 gramos de azúcar, 2 cucharadas de miel, que viene a ser unos 15 gramos, un huevo entero, sal, una cucharita tipo café de sal, levadura, 8 gramos de levadura seca,
y aceite de oliva, unos 35 gramos de aceite de oliva, ¿vale? Decir que los panes judíos, la repostería judía, mira, está aquí Pablo, pasa, Pablo. Vamos a cocinar juntos, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Venga, vete a jugar, ahora te llamo. Los panes judíos se hornean con sal, ¿vale? Todas las masas judías, todas las masas de pastelería, de harina, se hornean con un poco de sal. Esto nos ha llegado hasta nuestros días. Hay muchos pasteleros que dicen que es para incentivar otro tipo de sabor en el dulce, para incentivarlo con la sal. Hay otros que dicen que es una cuestión química, para que hornee mejor. Es cierto que el pan, cuando no se le pone sal, queda como más blanquecino. Es decir, todo esto es cierto. Pero no podemos obviar que la tradición judía dice que cada vez que se hornea algo con harina se le ponga esa pizca de sal. Es una cuestión religiosa de cuando ese trozo de masa, esa jalá que se le llevaba al templo para poder ofrendarlo, había que bendecirlo con un poco de sal o agua con sal, ¿vale? Todo esto nos ha quedado y esas masas, por tradición, llevan esa pizca de sal. Hemos obtenido esta masa. Después de estar fermentando aproximadamente pues una hora, fijaros que es una masa muy blanda, pero que tiene a la misma vez mucha elasticidad. Esto es muy importante, ¿vale? La masa fermentada la vamos a desgasificar un poco y lo que vamos a hacer la vamos a dividir en 4 partes. Está muy blandita, pero a la misma vez es elástica. Esto es muy importante. La vamos a dividir más o menos en 4 partes iguales. Una de ellas incluso un poquito más grande, ¿vale? ¿Por qué la vamos a hornear? ¿Por qué la vamos a dividir en 4 partes? Porque vamos a hacer con 3 partes de ellas, vamos a hacer churros, 3 churros, para hacer una trenza simple. Si os dais cuenta, la masa está muy blanda y muy moldeable. Si se pega un poco a la mesa es mejor, porque de esta forma nos da esa adherencia, lo que hace es que nos deja estirarla mejor. ¿Veis? Como es una masa enriquecida con huevo, tiene ese aspecto, pues, ocre, ese aspecto amarillento que tan bonita la hace a la hora de hornearla. Si os dais cuenta, no encoge mucho, quiere decir que tiene elasticidad, ¿vale? Esto es muy importante para la jalá. Aproximadamente así, unos 30 centímetros, 40 centímetros más o menos. Ya tenemos una. Bueno, hay que contar algunas cosillas de la jalá. Ya os he dicho que es uno de los 613 mitzvot, de los 613 preceptos importantes que tiene que cumplir una persona religiosa judía, pues uno de ellos es hornear jalá, hacer jalá, ¿vale? Normalmente la jalá la hacen las mujeres tradicionalmente. ¿Qué ocurre? Que, bueno, también la cocina se va modernizando en el pueblo judío y cada vez, pues lógicamente, hornean más hombres, ¿vale? ¿Y qué dice la tradición con respecto a la jalá? Dice que cuando Dios creó a Eva, fijaros que toda la gastronomía judía constantemente hace alusión a la religión y a la tradición. Esos son los ejes fundamentales de la cocina del pueblo judío, ¿no? Y de la gastronomía también. Y dice que cuando Dios creó a Eva, pues antes de entregarla, de dejarla en el paraíso, con Adán le trenzó los cabellos. Y por eso hay que presentar una jalá lo mejor trenzada posible y lo más bonito. También es cierto que hay otras facciones dentro del judaísmo que dicen que no hay que hacer jalá trenzada y que no hay que jugar con el pan. También deciros que en España existen, en la Edad Media existía un pueblo, el pueblo chueta, que eran los judíos conversos, los judíos de
los judíos conversos de la parte de Baleares, de las Islas Baleares, y allí se hace una jalá agulá, que es una jalá trenzada. La jalá trenzada agulá, que se le llama allí tradicionalmente cocabamba o ensaimada menorquina, era una igual esta masa, exactamente igual, enriquecida igual, y se hacía haciendo un rosco. Es la misma y son igual. Ya la haremos un día. Bueno, si os dais cuenta, ya tenemos la masa. Por los picos les vamos a dar un poco para que esté como un poco más finilla, ¿vale? Pero tampoco es necesario. Hay que trenzarla de una forma normal, ¿vale? ¿Y qué digo normal? Esto las mujeres lo saben muy bien porque están acostumbradas a hacer trenzas. Se sitúan las tres piezas igual, de esta forma. No sé si se ve bien, ahí se ve más o menos. Un poco más arriba lo voy a meter, ¿no? Exactamente. Ahí. Así se va a ver bien. Ahora sí se ve. Se cogen arriba, se juntan en la parte por una parte y se van trenzando hacia un lado y hacia otro, haciendo una trenza que no quede muy apretada, que quede con cierto aire, ¿vale? Y al final se cierra, pues igual. Esta sería nuestra jalá, ¿vale? ¿Qué ocurre? Como vamos a hacer una jalá mucho más alta, por eso no hemos dejado este trozo de masa, ¿vale? Bueno, antes deciros que si hiciéramos una jalá ritual, habría que separar pues aproximadamente un trozo así, ¿vale? Este sería el trozo más o menos como una nuez, así, para ofrendar. Ese sería nuestra jalá, ¿vale? En este caso, como no es una jalá ritual, pues la vamos a hacer sin más así. Y también el hecho de que no sea una jalá ritual también nos va a dejar para hacer la siguiente jalá, que es. Ahora, con este trozo de masa vamos a hacer otra jalá pequeña. Este lo vamos a reservar, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí, lo vamos a reservar. Bueno, vamos a hacer la siguiente jalá pequeñita. Esta jalá la vamos a dividir, vamos a hacer exactamente igual que la otra. La vamos a dividir en 3 trozos iguales, más o menos. Vamos a hacer exactamente igual. Un churro con cada uno de estos trozos de masa, ¿vale? ¿Por qué quiero hacerlo así? Porque cuando terminemos nuestra jalá, esta pequeñita, lo que vamos a hacer es que la vamos a montar encima de la grande. Y de esta forma, cuando horneemos, tendremos una jalá mucho más alta, porque la jalá ahora debe de fermentar. Hemos tenido una primera fermentación de la masa y ahora vamos a tener una segunda fermentación de la masa. Esto es muy importante, para que salga tipo brioche muy esponjosa. ¿Veis? Más o menos tenemos nuestros 3 trozos de masa, igual que antes, vamos a hacer exactamente igual y la vamos a trenzar, ¿vale? Exactamente igual que hemos trenzado la otra. Y nos sale esta pequeña jalá. ¿La veis aquí? Ahora simplemente lo que hacemos es con la otra que teníamos, con la otra jalá, le hacemos un poco, con la mano sin más, le abrimos un poco, no hay que machacarla mucho, solo un poco, ¿vale? Y de esta forma, dejamos encima la otra. Solo la dejamos depositar, no hace falta. Y de esta forma tenemos una jalá mucho más alta. Cuando se hornee, cuando se vuelva a fermentar un poco, crecerá y veréis qué vistosa queda. Para terminar, solo nos queda pintarla con yema de huevo, con clara de huevo, ¿vale? La yema la he desechado para hacer otra jalá. Pero, ¿por qué solo con clara? Porque si la pintamos con yema, va a tostar demasiado pronto. Entonces, la clara lo que hace es que no la oscurece tanto. Simplemente la pintamos entera, muy bien pintada, por todas las trenzas. Se pinta ahora, justo antes de empezar a fermentar, por segunda vez, ¿vale?
¿Por qué se pinta? Porque cuando fermente van a quedar en estas hendiduras que crecerán, no habrá yema, o sea, no habrá clara. Y esto lo que hace es que cuando se horneen queden unas líneas muy bonitas, como vamos a ver ahora, ¿vale? Una vez pintada toda, entera, la voy a espolvorear con un poco en la cresta de la trenza, con un poco de ajonjolí o alegría, que también le llaman los judíos, a esta especia. Y prácticamente la tenemos. Tenemos nuestra jalá terminada. Lo he dicho antes, pero lo repito. Es un dulce, es un pan ritual que los judíos tienen pues, mucha ritual al respecto, no solo en el horneado, en la confección de la misma, sino también cómo se parte en la mesa, se presentan las dos jalás, todo en silencio, se va repartiendo y troceando con las manos. Es decir, el pan, el ritual del pan en el pueblo judío es muy importante, como en otros tipos de alimentos, pero en el pan pues tienen especialmente cuidado, y más en este pan del Sabbat. Así que espero que os haya gustado. Al final voy a poner todos los ingredientes y hacerlo. Sale un brioche muy rico. Ahora mostraré después fotografías de cómo ha quedado, ¿vale? Bueno, ya estamos de vuelta. Se ha horneado a 150 grados, la rejilla lo he puesto en medio, el pan, y el calor venía de abajo y después un poco de ventilador. Dependiendo de cada horno, pues tendrá un resultado u otro. 150 grados durante 20 minutos. Al principio he empezado con 100 grados y después subí un poco, ya cada uno en su horno lo va entendiendo. Pero tened en cuenta que es un pan muy enriquecido y entonces puede llegar a quemarse, ¿vale? Entonces tenemos que tener estos tonos ligeramente tostados. Si nos pasamos, se quemará, ¿vale? Y este es el resultado. Ha quedado muy vistosa porque la parte de arriba es la que hemos puesto la segunda jalá, por eso tiene esa altura. Si no, pues hubiera quedado un pan un poco más plano, que tampoco pasa nada. ¿Ok? Pues nada, espero que os haya gustado y sinceramente es una jalá, pero quiero hacer la salvedad de que no es una jalá ritual ni una jalá con todos los ritos que lleva la tradición judía. Es una receta de jalá gastronómicamente hablando. Un saludo y espero que la hagáis.